Bienvenidos oyentes a otra inmersión profunda en las experiencias más extraordinarias de la vida, contadas por aquellos que las vivieron o fueron testigos de ellas. Hoy, nos adentramos en el fascinante y a menudo desconcertante mundo de la medicina, explorando momentos que desafían toda lógica. La pregunta que resonó en los pasillos virtuales de Reddit, dirigida a los valientes médicos, fue directa y visceral. Médicos de Reddit, ¿qué paciente les hizo decir, ¿cómo cojones sigues vivo? Nuestra primera historia viene de un profesional de la sala de emergencias, que nos relata un caso que lo marcó profundamente. Una noche, llegó un hombre con una disección aórtica masiva. Según la ecografía a pie de cama, parecía que ya se había desangrado. A pesar de cierto dolor en el pecho, el paciente estaba alerta y orientado, y todos estaban conmocionados de que siquiera estuviera vivo. Con la cantidad de sangre que veían y el tamaño de la disección, simplemente no debería haberlo logrado. Llamaron al cirujano, quien fue muy franco y le explicó al hombre que probablemente moriría en la cirugía. Era un hombre relativamente joven, de unos 40 y tantos, estaba en un viaje de negocios, y todo fue completamente inesperado. Intentaba llamar a su esposa, pero eran las 2 de la mañana y ella no respondía. Solo quería hablar y despedirse. Fue algo realmente devastador de presenciar. Mientras tanto, él estaba tan coherente y alerta, como si no se estuviera desangrando activamente y muriendo. La mayoría de los pacientes en la misma situación no estarían conscientes o ya habrían fallecido. Se lo llevaron a cirugía antes de que pudiera contactar a su esposa. Y el tipo vivió. Recordar esa historia ayudó a nuestro narrador a superar muchos años difíciles en la sala de emergencias, porque le recordaba que la esperanza y los buenos resultados aún existen. Para aclarar algunos detalles que surgieron más tarde, tener 40 y tantos es joven para este tipo de caso. Normalmente se ven disecciones en personas de entre 70 y 90 años. Además, es una edad bastante temprana para morir, especialmente si no se tienen enfermedades crónicas. Nuestro autor siguió su expediente unos días después, y descubrió que no solo estaba vivo, sino que ya le habían quitado el tubo y podía caminar. Verdaderamente un milagro. Pero no todas las historias de asombro se centran en la supervivencia o un trauma agudo. La siguiente nos lleva a un escenario diferente, donde la incredulidad surge de la negligencia personal. Una mujer de 30 y tantos acudió a la clínica para un seguimiento una semana después de una amputación de pie, debido a diabetes. Fue ingresada directamente porque su nivel de glucosa en sangre era de 600 miligramos por decilitro, cuando lo normal es entre 80 y 120, y la herida estaba gravemente infectada. Usaron dosis superconcentradas de insulina para bajarlo a 200. Estaba bajo estrictas restricciones dietéticas, y no podían entender cómo no bajaba de 250. Resultó que sus hijos adolescentes le habían estado metiendo refrescos gigantes de casi 2 litros y barras de chocolate a escondidas en el hospital. Esto, literalmente, una semana después de que le amputaran el pie por una diabetes descontrolada. No es exactamente un caso de cómo cojones sobreviviste a ese trauma o enfermedad, sino más bien, cómo cojones puedes funcionar por tu cuenta. Nuestra siguiente historia es de esas que comienzan con una llamada que congela la sangre, dejando al médico preguntándose si lo que se le presenta es siquiera posible. Un médico estaba de guardia domiciliaria para la sala de emergencias en un pueblo pequeño cuando recibió una llamada de la enfermera de urgencias una noche. Ella le dijo, los servicios de emergencia trajeron a alguien y creen que podría estar muerta. Él, perplejo, preguntó, ¿bueno lo está? Y ella respondió, no lo sé. Era una enfermera experimentada, así que el médico pensó que debían tratar esto como una situación de código azul, por lo que, sin más información, saltó a su coche y se apresuró al hospital. Una vez allí, se dio cuenta de por qué la enfermera de triaje estaba tan confundida. En el box de trauma, yacían lo que parecían ser restos esqueléticos bajo una manta. La persona se sentía cálida al tacto, así que le abrió el ojo, y un ojo amarillo, arrugado y encogido lo miró, y luego, de repente, se movió. Su nivel de potasio era de 1, para aquellos familiarizados con los valores de laboratorio. La historia de fondo era negligencia personal extrema y depresión, combinadas con negligencia por parte del cuidador. Pesaba solo 30 kilogramos con una altura de aproximadamente 1,65 m. La reanimaron, muy agresivamente, e increíblemente, después de unos 8 litros de líquido, comenzó a pronunciar una o dos palabras a la vez y reconoció a su hija. Un testimonio impactante de la resiliencia del cuerpo humano.
Desde la asombrosa recuperación de la negligencia, pasamos a la supervivencia de una caída que debería ser fatal. Un estudiante de medicina, en su rotación de emergencias, recibió a un hombre que había caído de un balcón de un 7º u 8º piso y aterrizado de cabeza. Básicamente, estaba clínicamente muerto a su llegada, y no pudieron obtener una presión arterial cuando llegó al hospital. Como estudiante, su trabajo era básicamente quedarse a un lado y exprimir los millones de bolsas de sangre que le inyectaron a este tipo. Su columna cervical era esencialmente polvo en la tomografía computarizada inicial que obtuvieron. El estudiante asumió que probablemente no sobreviviría, pero aproximadamente un mes después, ya en su rotación en la UCI, vio a este hombre despierto y consciente. Bastante loco. Nuestra próxima historia nos lleva al corazón de una unidad de cuidados intensivos, donde la voluntad de vivir se encontró con una serie de desafíos casi insuperables. Durante su residencia, un paciente en la UCI tuvo que ser reabierto menos de una hora después de una cirugía de bypass cardíaco a corazón abierto de 6 horas. Necesitó 12 unidades de sangre, le masajearon el corazón y luego le aplicaron descargas 4 veces. El cirujano cardiotorácico operó en la UCI porque no había tiempo para volver al quirófano. Era un abusador de drogas ilícitas y alcohólico. Las enfermeras lo llamaban la cucaracha. Nuestro narrador lo controló durante 4 semanas. Estuvo insensible todos los días. En la segunda semana, tuvieron que consultar a un otorrinolaringólogo para sacar gusanos de su nariz. Estaba seguro de que después de eso sería un caso perdido. Pasó la tercera semana sin cambios. En la cuarta semana, el día 24, a las 6 de la mañana, abrió los ojos. Estaba conmocionado. Ahora tiene una traqueotomía y una ostomía permanentes, pero de alguna manera, está vivo. Ahora, escuchemos una crónica de supervivencia a largo plazo, contada con asombro y admiración por un hijo. El padre de este usuario tiene 87 años. Tuvo cáncer de próstata, hígado, intestino, colon y piel. Por el cáncer de piel, tuvo muchas cirugías reconstructivas, cubriendo toda la región de la tibia y el dorso de las manos. Cada año tiene que extirparse al menos una lesión cutánea. Tuvo un par de ataques cardíacos y luego una cirugía de bypass sextuple. También tuvo una neumonía grave, un absceso enorme y un pequeño derrame cerebral. Su médico quiere verlo cada 6 meses. El autor cree que solo para asombrarse de que todavía ande por ahí. A continuación, una perspectiva diferente, la del paciente mismo, con una historia de la primera infancia que desafía lo creíble. Cuando este paciente tenía 2 años, estaba siendo tratado por asma debido a sibilancias, dificultad para respirar, etc. Una noche empeoró excepcionalmente, así que su madre lo llevó a la sala de emergencias. Lo colocaron boca abajo para hacerle una tomografía computarizada. Esto fue en 1990. Y cuando terminaron, lo voltearon y estaba azul, había dejado de respirar. La tomografía reveló una masa del tamaño de un balón de voleibol en su pecho. La cirugía de emergencia reveló lo que se suponía que era su gemelo. Siguió creciendo dentro de su caja torácica y finalmente no tuvo a dónde ir en su pequeño cuerpo, por lo que le cortó la vía respiratoria. Tenía uñas, cabello, apéndices, todo excepto los órganos principales. Se recuperó por completo. Ahora es un adulto sano de 31 años. 0 asma. El único remanente de esa noche es una cicatriz que va desde el centro de su pecho hasta el centro de su espalda. Esta fue una condición llamada teratoma, así que nunca fue un humano viable, pero la historia de su supervivencia es absolutamente asombrosa. Y hablando de milagros médicos personales, la siguiente historia proviene de otro paciente que desafió las probabilidades de manera espectacular. Hace aproximadamente un año, algunas fotos de este usuario antes y después de cirugías cerebrales estuvieron en la primera página de Reddit. La tasa de mortalidad por hematomas subdurales agudos es del 50 al 90%. De los que sobreviven, aproximadamente el 20 al 30% recupera alguna función cerebral. Debido al hematoma subdural, el sangrado en su cráneo fue tan grave que también sufrió una herniación craneal. Su cerebro se inclinó 5 milímetros, lo que provocó que su tronco encefálico se comprimiera en su médula espinal. Que no solo viviera, sino que despertara y se recuperara lo suficientemente bien como para volver al trabajo, casarse, viajar por el mundo y regresar a su estado físico normal, es un milagro médico en toda regla.
Todavía está en contacto con el neurocirujano que estaba de guardia en el hospital ese día, y él dice lo mismo. A veces, la incredulidad no viene de la condición interna del paciente, sino del contexto externo, como lo demuestra esta historia relatada por la madre de un médico. Cuando la madre del autor estaba en su ciclo de urgencias durante su internado, un hombre entró en la sala de emergencias con agentes de policía detrás de él. El hombre estaba perfectamente bien y caminando, por lo que la madre del autor y sus colegas estaban confundidos. Los agentes les mostraron una foto de una pieza de metal arrugada, que era un coche. No parecía un coche en absoluto, solo chatarra metálica. Los agentes le dijeron que rescataron al paciente del coche, que se incendió solo unos segundos después de que lo rescataran. El paciente no tenía una sola cicatriz, estaba perfectamente bien y se ganó el apodo de «el inmortal» en todo el hospital. Para cerrar esta increíble colección de relatos, tenemos una historia que, si bien no es un trauma agudo, muestra una resiliencia asombrosa frente a una enfermedad devastadora. Un residente de medicina, aún en su formación, recuerda a una paciente que conoció en la Facultad de Medicina. Esta historia tiene más que ver con el historial médico pasado de una paciente que con algo agudo. Conoció a una paciente en una de sus rotaciones de medicina interna que ingresó para una cirugía de cadera, y era una de las personas más amables y dulces que jamás había conocido. Su cirugía fue bastante rutinaria y no hubo complicaciones. En su historial médico pasado, le habían diagnosticado cáncer de endometrio en etapa 4 que se había extendido a su cerebro. Aparentemente, se había sometido a quimioterapia, radiación, resección del tumor primario y cirugía para extirpar la metástasis cerebral. Permaneció libre de cáncer desde ese periodo. El hecho de que hubiera pasado por todo ese calvario y pareciera estar mayormente sana y en remisión de su cáncer, realmente le voló la cabeza. Y así concluimos otra sesión de historias de Reddit, donde la resistencia humana y el asombro médico se entrelazan en relatos verdaderamente inolvidables. Gracias por acompañarnos.